¿Qué tal, amigos del Círculo de Cine? Miguel Contreras Torres, bienvenidos a la séptima y última sesión de este seminario de lectura que hemos dedicado al libro Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía e Iconicidad, un texto coordinado por Diego Lizarazo Arias, que contiene tres interesantes textos, ensayos de Mauricio Beuchot, Carlos Pereda y Raimundo Mier, una publicación del siglo XXI, publicada en México en el año 2007. Vamos a cerrar el día de hoy no solamente el tercer ensayo de este libro, el ensayo de Raimundo Mier, sino también cerraremos la revisión de todo este libro y todo este seminario que hemos estado durante 7 sesiones revisando poco a poco este interesante libro. Les recuerdo que el texto que estamos terminando de revisar se trata de Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada, un ensayo de Raimundo Mier que estaría integrando el tercer capítulo de este libro y del cual nos habíamos quedado en la página 58 para ya en esta última sesión terminar con la revisión de este texto, donde Raimundo Mier hace una revisión no solo de las diferencias entre Benjamin y Freud, sino también algunos elementos, algunos vasos comunicantes en el pensamiento de estos dos autores. Antes de comenzar, los invito a darle me gusta a esta transmisión, a compartir el enlace para que pueda llegar a más personas y por supuesto comentar, que puedan ustedes comentarnos qué les ha parecido estas sesiones, qué les ha parecido los textos que hemos estado revisando. Así es que pues vamos a continuar la última parte de este ensayo de Raimundo Mier y con eso culminaremos el día de hoy este seminario. Nos habíamos quedado entonces en la página 58. La página 59 inicia con el subtema de este ensayo que Raimundo Mier titula Exhibición y repetición, tiempo y modernidad en la fisonomía de la mirada. En este texto nos dice Raimundo Mier que la técnica hace familiar lo monstruoso de la repetición, lo monstruoso de la repetición. La experiencia estética en el ámbito de la tradición, del culto, en el ritual, se opondría directamente a la condición moderna de la experiencia estética que cancela la circunscripción espacio-temporal del ritual. Esta experiencia estética, asociada a la tradición, a este carácter de culto, a este carácter ritual que tiene la vivencia de lo estético, se va a oponer a la característica de la condición moderna en cómo en el ámbito moderno tenemos nuestras propias experiencias estéticas con ella. Va a decir que la condición moderna elude el reconocimiento del objeto en su génesis histórica. La reiteración de los objetos y su disposición potencial en el campo de la subjetividad individualizante es la investidura de deseo orientada hacia una atmósfera de saturación y vértigo. El vértigo va a entenderse como implantación de una transitoriedad y el desapego como una condición de reconocimiento en el campo de la experiencia propia, de la experiencia personal. Benjamin entonces nos va a advertir de este desapego propio de la modernidad, también de este vértigo, por el vértigo de la propia modernidad, que se produce a partir de una separación entre lo reproducido y la tradición. Una distancia que es también la separación intrínseca del objeto por la mediación de los saberes. Esta separación, entre comillas, creada por la repetición, es también el distanciamiento de la norma y crea también la anomia. La anomia, este estado de desorganización, o también se puede entender como un aislamiento del individuo
a consecuencia de una falta de incongruencia o una falta de congruencia de las normas sociales. La estética moderna se va a edificar a partir de la tensión entre separación y apropiación, que va a ser capaz de impregnar todos los ámbitos de la experiencia. En la página 60 dice Raimundo Mier, mientras que en el ámbito de la estética tradicional, el objeto de contemplación es único, singular, irrepetible, en el ámbito de la estética moderna, el objeto se revela como una composición de afecciones. Aquí Mier nos está mostrando una diferencia sustancial, una diferencia entre esta estética tradicional, en donde el objeto lo vamos a contemplar y lo vamos a entender como un objeto único, como un objeto singular, que no es repetible, que no tiene una réplica, que no tiene una reproducción. En el caso de la estética moderna, el objeto va a aparecer ante nosotros como una composición de afecciones. Esta disposición temporal de la mirada, de la calidad que involucra la intervención que reclama en la experiencia, van a dar forma y sentido a esa percepción. Nos dice en la página 61 que ese súbito reconocimiento de la mirada como régimen testimonial es lo que da su sentido a la presencia, la expone como desenlace y como origen de otras experiencias. La mirada rechaza la plenitud absorbente de lo inmediato. La contemplación y la exhibición revelan modos del mirar que van a estar sometidos a la experiencia, conformadas o bien por la tradición o bien por la modernidad. Aquí Raimundo Mier va a hablarnos de estos dos puntos de vista que algo habíamos comentado en la sesión anterior, la diferencia entre la contemplación y la exhibición. Nos dice Raimundo Mier, visto desde los dos puntos de vista, la contemplación y la exhibición caracteriza la metamorfosis de la mirada, la transposición catastrófica de la percepción desde las sociedades de culto tradicionales, por un lado, a la racionalidad equívoca de la disposición de la modernidad, que va a estar caracterizada por una forma de la experiencia modelada por una sociedad de masas. Esa forma del mirar está sometida a una historia extrínseca que define las capacidades, las potencias del actuar y el régimen teleológico. Este es la técnica. Entonces aquí Raimundo Mier nos va a plantear esta diferencia entre la contemplación de las sociedades de culto, las sociedades tradicionales, y la diferencia entre la exhibición propia de la modernidad a partir de una racionalidad equívoca en esa disposición, y cómo es que aparece un eje, un elemento articulador de esta subjetividad, que será la técnica. Nos va a decir en la página 62 respecto a la contemplación cómo es que ésta adquiere su eficacia, la composición de vínculos colectivos que engendran tiempos y distancias, identidades y reconocimientos, duraciones, persistencias. Al contrario, la exhibición lo que va a hacer es separar de manera tajante las operaciones técnicas de la subjetividad y de la incidencia patente, inmediata, de las formas de vida sobre la acción. Va a impregnar los objetos de una extrañeza, los va a señalar con la negación de la propia identidad. Señala también cómo la alianza de la mirada y del tiempo va a mostrarnos en esta exhibición cómo es que conlleva el reclamo de la urgencia. Freud lo calificó con un adjetivo, un Heimlich, que es lo siniestro o
o también se puede entender como lo ominoso. Para Walter Benjamin, la transformación de la exhibición es un régimen colectivo. En un régimen colectivo de la mirada va a acarrear la transfiguración del sentido de esa aprehensión estética. Va a arrancar la mirada del objeto estético de su entorno ritual. La inscribe entonces, si ya no está el objeto estético en ese entorno ritual, ahora va a estar con las condiciones de la modernidad en el dominio de lo político, de la gestión y la invención de los vínculos y de la identidad de sí. Esta es una condición paradójica, aunque también la sustrae a la experiencia, porque reposan en técnicas que van a excluir de manera radical todo posible acceso pleno de quienes van a estar sometidos a esas condiciones. La fotografía, el cinematógrafo, el fonógrafo o la grabación van a ser las técnicas, o en general técnicas de impresión, son aquellas que se van a tornar inaccesibles a las formas de vida de las poblaciones en la modernidad. Aquí un poco va a plantear que estas posibilidades artísticas, o esas posibilidades de difusión que son posibles gracias a la técnica, en este caso la fotografía, el cine, el fonógrafo, las grabaciones, las técnicas de impresión, van a ser un poco más inaccesibles a la población en la modernidad. Ahora, evidentemente, si nosotros pensamos esta opinión en 2023, pues es evidente que habrá que hacer los ajustes, las reflexiones pertinentes para nuestro momento actual también. Más que cancelar la distancia, la técnica reproductiva lo que revela es la inexistencia del objeto estético en su singularidad. Pareciera que el objeto ya no existe en su forma individual como objeto único, irrepetible, el ejemplar único de una obra, sino que al contrario, ¿no? Vamos a encontrar esa exacerbada reproductibilidad. Lo irrecuperable, dice Raimundo Mier, del objeto estético se va a plegar a la monotonía, la de este paisaje ordinario. Por ejemplo, la imagen fotográfica, la secuencia cinematográfica o de sus encuadres, la composición sonora de la grabación se van a disipar en la recurrencia, es decir, en la repetición, y por lo tanto también en el tedio de esas oleadas sofocantes de la producción industrial. La obra de alguna manera nos está diciendo que la obra al repetirse y estar presente incesantemente en la vida cotidiana, parece que que se disipa, que nos produce tedio, o que también resulta sofocante en esa producción industrial. Nos dice también que para Benjamin la técnica que separa al sujeto del objeto por la vía de un saber y de una disponibilidad industrial de lógicas inaccesibles, lo que va a revelar también es una potencia inédita, una recomposición de las potencias perceptivas. Se va a restablecer, recomposicionar, digamos, las propias capacidades de percepción y también de afección que nos producen estas obras, de estas potencias perceptivas y afectivas que van a estar derivadas de la incorporación de la obra de arte al dominio de lo propio. Esto es un proceso que Walter Benjamin le va a llamar dialéctica en estado de reposo, dialectic in stillstand, una posibilidad de incorporar del objeto estético a la intimidad y a su condición histórica por la vía de la repetición infinita y también la singular proximidad de la obra. El objeto estético se va a repetir infinitamente. Esa es la intención, la premisa de la obra de arte en la modernidad.
En la página 65 nos dice Raimundo Mier que cada imagen que reproduce una obra pictórica es al mismo tiempo idéntica y diferente a las otras, porque la propia operación técnica va a suprimir todo rasgo de singularidad radical del objeto. Entonces, cuando nosotros tenemos o estamos ante una imagen y esta imagen se reproduce, pareciera que esas múltiples reproducciones son la misma obra, pero también que son diferentes a otras. Y esto es porque el proceso técnico de reproducción lo que va a suprimir o a quitar es ese rasgo de que existe una obra única, que existe una obra singular, radical en ese objeto. Continúa Raimundo Mier en la página 65 diciendo que este objeto, por el mero origen técnico, destruye esa aura, este sentido de lejanía del objeto como un fundamento de la propia experiencia estética, su composición en su relación con lo sagrado, y que convierte esta repetición en un enrarecimiento súbito y transitorio de esta omnipresencia de la figura, esta presencia que está en todo momento y en todos lados, esa exuberancia de la misma presencia, la intimidad de lo que es irrecuperable al margen de la vía de la purificación ritual. La intimidad de lo siniestro aparece en Benjamin como una transfiguración de la sensibilidad que se va a orientar a dos destinos irreconciliables. Por un lado, la liberación por la intimidad de lo estético, o bien el extravío de las masas, donde la masa se pierde, parece perderse dentro de esta enorme cantidad de reproducciones de las obras en el ámbito moderno. En la página 66 nos advierte Raimundo Mier que el rostro político de esta experiencia estética derivó en la suspensión del miedo o su exacerbación instrumental. Más adelante, en el siguiente párrafo, nos dice que si el objeto estético de la tradición aparecía vinculado con el terror que producía lo sagrado, en la modernidad, sometido al imperio de la reproductibilidad técnica, el objeto estético asume una forma aterrorizante derivada del agobio de lo mismo. Aquí nos está marcando Raimundo Mier nuevamente esta distinción entre la tradición y la modernidad, en la que el objeto estético en la tradición está vinculado a ese carácter sagrado. La obra nos transmite también ese terror, esa distancia, ese carácter único de la obra, mientras que en la modernidad vamos a encontrarnos con esta técnica que permite la reproducción de la obra, y entonces ahí el objeto estético es una forma que también nos va a aterrorizar, pero ahora no por la cuestión de lo sagrado o de lo ritual que implica la contemplación de la obra, sino ahora la multiplicidad de presencias de la obra en nuestra vida cotidiana nos produce un agobio, el agobio de lo mismo, el ver muchas veces o escuchar muchas veces lo mismo. Ese terror se expresa como tedio, como fascinación y vértigo, un distanciamiento, pero también como indiferencia, extravío y un repliegue en la insignificancia. El último apartado de este ensayo es el de las resonancias freudianas. En este apartado, Raimundo Mier va a plantearnos las ideas en torno a la imagen a partir de Freud, pero también cómo es que podemos ir pensando en un futuro esta relación de Freud con la imagen y con estas figuraciones inaprensibles. Dice en la página 66 que si bien la concepción de la estética tradicional en Benjamin está vinculada
con lo mítico y lo ritual, como ocurre también en Freud cuando éste enfrenta la modernidad, nos acercamos entonces también a una interrogación de cómo ha cambiado la historia de la experiencia y de cómo se estructura o cómo está presente el dominio de las pulsiones. En el psicoanálisis, los procesos íntimos que dan lugar a esta experiencia estética van a llevarnos a plantear la cuestión de las pulsiones del sujeto y cómo es que éstas requieren de operaciones técnicas en ese proceso de composición, de cómo se van articulando sobre los procesos o los regímenes de la represión. Una conjugación de tensiones entre el placer, por un lado, que es esta descarga de la energía pulsional, y por otro lado la tensión, que va a estar sobre todo motivada por la técnica, entre comillas, del lenguaje y de la figuración. En Benjamin, la transfiguración o el cambio del sentido histórico de la técnica es crucial en este proceso. Benjamin piensa el proceso de la creación como un acontecimiento que funda un sentido propio, es como una vía de iluminación en la potencia de esa figuración y de la experiencia de las intensidades de cómo nos afecta la obra. Va a decir que para Benjamin la relación sujeto y técnica va a tener un lugar análogo a lo que planteaba Freud. En esa génesis, en ese origen del placer derivado de la confrontación que hay entre la creación con la obra estética. Para Freud, nos dice Raimundo Mier, la técnica es la exploración demorada de los placeres preliminares a la descarga pulsional, los recursos para la persistencia de las intensidades, para la intensificación de las afecciones, pero también para la iluminación de la intimidad exaltada por la figuración técnica de los lenguajes. En la experiencia estética, dice Raimundo Mier en la página 68, la experiencia estética va a reclamar un dominio de la técnica. La pasión estética va a colindar con la perversión porque se detiene, persevera en estos placeres preparatorios o preliminares. La historia de la estética es el registro historiográfico segmentado, parcial, de esta incidencia de la técnica en la figuración histórica y política en el tiempo. Inscrito ya en este régimen íntimo, el objeto estético se va a volver inaccesible a la mera autorreflexividad. Esta extrañeza íntima tiene un carácter inconmensurable porque se distancia del ritual, y esto está suscitado por esta demora y por la contemplación en el marco de lo sagrado, que ya habíamos dicho que era característico de la tradición. A través del objeto estético, ello reaparece objetivado ahora en el ámbito de la afección por los rasgos de la materia y de la forma estética. El placer de la experiencia estética va a revelar su vínculo con lo pulsional. Esta experiencia estética produce en nosotros o muestra o despliega en nosotros esas pulsiones. La proximidad entre el objeto y pulsión compromete dimensiones inherentes al juego del deseo, en cuanto que es una forma de vida. Es el objeto, en su capacidad de desencadenar o revelar, mostrar la génesis y la dinámica de los procesos pulsionales, quebrantar la represión y plasmarse como rasgos que están investidos de una fuerza pulsional y como un juego también de la afección. En Benjamin vamos a encontrar que lo estético va a tener un carácter revolucionario, porque lo estético lo considerará como una disrupción
del sometimiento a los patrones tradicionales de la percepción y de la afección, una nueva aprehensión de la significación y de la historia. Dice Raimundo Mier en la página 69 que es una violencia que destruye la propia tradición y que la va a instaurar y que la instaura una aprehensión de lo estético por la vía de la afección inmediata, que construye y que rompe radicalmente con todas las posibilidades de captura por parte del régimen normativo. Entonces aquí lo que nos está presentando Raimundo Mier es como este cambio de la experiencia estética en la modernidad va a ser también un acto de violencia porque produce una afección inmediata. La obra nos moviliza de manera inmediata, rompiendo ese carácter contemplativo y de ampliación del tiempo. Más adelante nos dice que el objeto es la vía para poder acceder a la historia misma, al sentido de la historia. Es en la forma de este objeto que la experiencia va a ser como una invención colectiva del pasado y del destino. Vamos a reconocer ahí cómo se engendra la historia en el régimen de lo inconsciente visual, una revelación de lo que la tradición ha excluido de la mirada. Nos dice también que la barbarie, que ya había también formulado Walter Benjamin, es inherente a todo documento de cultura y que va a surgir como una reflexión crítica sobre la sublimación y la tradición, que se conjuga con una crítica del saber historiográfico como una mirada canónica sobre la materia residual de la cultura. En la página 70 nos va a hablar de un elemento crucial en la filosofía, en el pensamiento de Walter Benjamin, que es la reproductibilidad técnica. Esta reproductibilidad técnica arranca la mirada estética al régimen canónico de la cultura, porque lo confronta también contra ella. Es a través de estas grietas que se abren por la vía de esa aparición del objeto estético que la historia silencia. Aparece entonces como una posibilidad de vislumbre del sentido y de la redención. En el caso de Sigmund Freud, descubre la pulsión que va a ser inherente a ese despliegue pasional de la mirada a través de la exploración entre el mirar y el ser mirado, todo lo que implica el hecho de mirar y ser mirado, hasta también el reconocimiento de una mirada que resulta ajena a la percepción material y que se experimenta solamente en el ámbito de lo psíquico. También nos dice cómo que Freud advierte en esta vía de la estética una zona de interferencia recíproca entre la perversión y la sublimación. La mirada pulsional va a desplegar los recursos de esta perversión a través de la incidencia de las técnicas de la figuración. El objeto que se va a revelar en la figuración estética va a ser ajeno a los contornos y a la identidad de lo presente, va a desbordar la sensibilidad y la va a precipitar a ciertas calidades y rasgos de manera fragmentaria que van a surgir de las trayectorias de la figuración. Ese surgir, entre comillas, negativo del objeto, ¿por qué se le denomina negativo? Bueno, porque no se da el objeto en sí mismo, ¿no? Este surgir negativo del objeto en el campo de la mirada es lo que va a alentar ese sentido del vértigo, en el cual la mirada funda su placer, su gusto por mirar es por el percibir ese vértigo que produce la mirada en su sentido negativo, ¿no?, del objeto. Ese vértigo va a revelar también de alguna manera lo fantasmal,
en ese horizonte de la pulsión. Va a ser este devenir fantasmal lo que orienta la mirada en el dominio de lo imaginario. El mirar es, y este es un elemento importante de este ensayo, el mirar es conducir la mirada por la vía que se encamina hacia el placer, a la propia destrucción de sí mismo como sustento residual de la tradición. Es la suspensión de la propia identidad en momento de la fusión de la pulsión con su objeto. Es decir, en la medida en que nosotros estamos en contacto con el objeto artístico, hay una destrucción de la idea de sí, porque nos abocamos completamente a la percepción de esa relación entre las pulsiones que nos produce el objeto y el objeto mismo. Y por un momento, esa atención que prestamos a nuestras propias pulsiones y su relación con el objeto nos hace olvidarnos de nosotros mismos. Dice en la página 71 Raimundo Mier que la aprehensión estética conduce a la captura no del objeto, sino de su sombra y de su impulso. Freud va a enlazar la sublimación, perversión y la mirada en una expresión de la técnica singular de la composición estética. Reclama entonces también un sentido diferente para el acto de mirar, que va a involucrar pulsión, deseo, reconocimiento, fantasía en la aprehensión del objeto y también en el mundo. En la página 72 nos va a hablar Raimundo Mier de cómo es que en su reflexión sobre la capacidad de la obra de arte para movernos hacia la atracción, el apego, la conmoción, la fantasía, la ensoñación, el deseo, en este caso Freud, en esa reflexión, va a marcar la relevancia que tiene la técnica. En Freud, como también ocurre en Walter Benjamin, la técnica narrativa, el trayecto de composición hace posible el placer y la satisfacción pulsional. No es el objeto mismo, sino el trayecto mismo hacia el objeto, la demora inherente a su técnica composicional, la lenta proximidad respecto del objeto, lo que da cabida a los destinos del placer estético, a la significación múltiple y resuelta intensiva del proceso. Este párrafo es particularmente interesante de la página 72 porque va a decirnos que en cuanto a la técnica narrativa, es importante, en la obra no es importante el objeto, sino el trayecto que nosotros realizamos hacia el objeto, cómo nos detenemos, cómo nos demoramos en esa técnica, cómo nos aproximamos también lentamente al objeto, y que en esa pausa, en ese tiempo, en esa distancia de la relación del sujeto con el objeto, es que vamos a encontrar nosotros un placer estético, vamos a encontrar que el objeto tiene un significado o muchos significados y que vamos a encontrar una experiencia intensa no del objeto, sino del proceso mediante el cual estamos llegando a la conexión con ese objeto artístico. Más adelante nos dice que esto se trata de una técnica generada desde el inconsciente, no involucra una racionalidad, no es un elemento muy racional, muy pensado, sino como la condición de ocurrencia del proceso composicional. En la página 73 va a hacer referencia a cómo Walter Benjamin reflexiona sobre la técnica de Joyce en cuanto a la novela. Se va a dar cuenta cómo es que esta permite una posibilidad de una visibilidad
que es fruto de una experiencia, de una expresión de la composición pulsional en Joyce. También habla del caso de las fotografías de Adhet, en el que este acecho de los momentos anómalos en los que las calles van a tener una fisonomía fantasmal, van a mostrarnos una imagen muy peculiar en el caso de las fotografías de Adhet. También nos va a hablar ya en el último ejemplo al final de su ensayo de la técnica del acecho en Cartier-Bresson, cómo es que este fotógrafo en la construcción de ese deambular de la mirada inventa una disponibilidad en la que se van edificando unas formas muy particulares de visualidad, de visibilidad del acontecimiento puro. Ya en la página 74 nos va a hablar de cómo esta revelación de lo presente escapa a la mirada sin dejar de sacudir tampoco la percepción, y que también se constituye en una expresión, lo que Walter Benjamin llamó inconsciente visual. Este inconsciente visual va a hacer evidente una relación entre el sujeto, la pulsión y la técnica, que va a revelar una calidad inusual del tiempo, es un extrañamiento radical con respecto a todo fenómeno de identidad. Al final de la página 74 dirá Raimundo Mier que mirar el acontecer es la posibilidad de fijar la imposible aprehensión del devenir presente de la figuración. Termina Raimundo Mier su ensayo de figuraciones inaprehensibles diciendo que la reproductibilidad técnica supone una transfiguración, un cambio de figura en esa escritura de las afecciones enigmáticas de la percepción. La comprensión retrospectiva de la propia mirada va a involucrar una proximidad entre la significación de la historia y su sentido inherente. También en la presencia de las formas del conocer. Y termina hablando de Freud, cómo es que introduce en su pensamiento otro orden de complejidad del acto de mirar, cifrado en las formas del tiempo, en la figuración de los vínculos históricos, lo que arrebata a la mirada sin confinarse en los dominios de lo presente. Así termina este interesante ensayo de Raimundo Mier, que se titula Figuraciones inaprehensibles, Benjamin y Freud, las catástrofes de la mirada. Es decir, en esta diferencia que marca de manera muy fuerte entre la tradición y la modernidad, pues hay algo que se pierde, y eso es a lo que Raimundo Mier plantea como las catástrofes. Hay una catástrofe de la mirada en esto que el paso de la tradición a la modernidad se pierde, hay algo que se extraña en estas figuraciones que también son inaprehensibles para nosotros, en la revisión que hace de las coincidencias, pero también las diferencias, las divergencias entre Walter Benjamin y Sigmund Freud. Bien, pues hasta aquí termina la revisión de este pequeño ejemplar de semántica de las imágenes, un pequeño libro de 79 páginas en la que vamos apelando, ¿no?, a ese contexto, a los usos que hacemos de las imágenes, a su carácter simbólico, y pues también cómo va mostrándonos cómo la imagen visual adquiere una plasticidad y también una importante presencia en lo imaginario. Bien, pues hasta aquí termina este trabajo del libro Semántica de las Imágenes, Figuración, Fantasía y Iconicidad, un libro coordinado por Diego Lizarazo Arias, con 3 textos, uno de Mauricio Beuchot, el segundo de Carlos Pereda y el tercero
y último de Raimundo Mier, un libro del siglo XXI editado en México en el año 2007. Aquí termina entonces nuestro seminario de lectura que hemos dedicado a la cuestión de la imagen, un tema por demás importante de pensar, de teorizar, de reflexionar a partir de nuestros intereses en este espacio que es la cuestión cinematográfica. Gracias por haberme acompañado en todas estas 7 sesiones del seminario y estén al pendiente de nuestras próximas actividades en el que estaremos revisando otros interesantes textos asociados, vinculados a la cuestión del cine que nos permitan comprenderlo desde perspectivas diferentes y cada vez con mayor profundidad. Así que les agradezco mucho su atención, sus comentarios, sus reflexiones también, y nos escucharemos en el siguiente seminario. Que tengan una excelente noche y hasta la siguiente actividad. Gracias.